El pasado jueves tuvo lugar en Santoña un pleno, un pleno importante. Importante me refiero por algunos asuntos que se llevaban a él. Todos los plenos lo son, pero hay plenos que tienen un contenido más denso y otros plenos que pasan pues con más pena que gloria. Para hablar de ese pleno y de la actualidad del municipio, nosotros hemos invitado al alcalde Jesús Guyart. Hola Suso, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches y como siempre un saludo a todos tus... iba a decir oyentes, pero también, como estoy acostumbrado sí, a que me llames de la radio a todos tus televidentes. El jueves había pleno, todos los plenos tienen su importancia, pero hay plenos que llevan mucho más contenido y, quiero por un lado hablar de esas modificaciones presupuestarias que van a servir para realizar un montón de cosas y por otro lado hablar de que en ese pleno se aprobó la cesión de los terrenos para esa construcción de viviendas sociales que vienen a través del Gobierno de Cantabria, a través del Ministerio de Vivienda y que traen una financiación importante de Europa y de las que además Santoña se llevó un pellizco muy gordo, porque del cómputo global que se van a hacer en Cantabria, Santoña se llevó el pellizco más gordo, yo creo. Sí, por eso desde el Gobierno municipal, ahora desde el equipo de Gobierno apostamos por ello. En cuanto tuvimos constancia de que se volvían a activar ese plan de vivienda, todo es un poco una cadena, ¿no? Estamos hablando de esos famosos fondos europeos, los Next Generation, más luego lo que es el plan de vivienda del Gobierno de España y luego el plan de vivienda del Gobierno de Cantabria. Pudimos hablar con el consejero de Fomento y ellos además habían encargado un estudio de vivienda, de necesidad de vivienda. Y además los dos municipios eran Santoña y Laredo. Los dos municipios. Sí, pero Laredo se lleva 9 y Santoña 28. Que es que, bueno, que ni bien ni mal, por eso digo que ni bien ni mal, que bien para Santoña y bien para Laredo y peor para otros que no se llevan nada, pero me refiero que Santoña son 28 viviendas, es un número muy alto. Es un número muy alto porque además la necesidad que hay en Santoña no es ajena a este problema que hay de la vivienda, sobre todo en alquiler, no es ajena y Santoña, como digo, pues lo necesita y luego no tiene tanto espacio. No tiene dónde expandirse Santoña. No tiene. ¿Por qué el hecho de dónde hacer esas viviendas se ha convertido en un problema en Santoña? Porque si realmente el espacio es el que es, casi. Bueno, pues yo ya lo he comentado siempre, yo creo que ha faltado información en todos los sentidos, no por el ayuntamiento, porque esa parcela, digamos, allí ya se iban desde el Plan General del 88, se iban a construir allí esas viviendas, además, y luego ya referendado por un estudio de detalle, o sea, una modificación de dónde iban a ir, en el 2008, 2010 y 2013. O sea, ya estamos hablando de más de 35 años. O sea, urbanísticamente esa parcela ya estaba pensada para albergar viviendas. Desde hace 35 años. Desde hace 35 años. Entonces, ¿qué sucede? El mayor impacto ha sido para el último bloque que se ha construido, que ha sido también uno de los más numerosos, y claro, se han encontrado que igual, como he dicho antes, por esa falta de información, no por el ayuntamiento, no por el ayuntamiento, no estamos hablando solo de esta corporación, sino las anteriores desde el año 88, pues les ha resultado ese impacto en todos los sentidos. Ellos han demostrado, su libertad tienen, lógicamente, mientras, como les he dicho yo, que mantengan una educación y un respeto, desde luego, porque está muy bien la democracia, lo que tiene que ser es lo que no me gusta, demostrarlo, y más a los políticos, pero siempre dentro de unas formas. Y yo les he explicado que, lógicamente, estamos hablando de casi 5.200.000 euros, en un plan en donde tú ahora mismo ensalzabas que Santoña ha sido uno de los mayores privilegiados. Sí, claro. Y claro, es que lo ha sido, es que este anuncio vino a finales de la anterior legislatura y fue un muy buen anuncio para Santoña. Fue un anuncio muy bueno y entonces ningún alcalde va a desechar absolutamente que Santoña sea un privilegiado en este tipo de situación que tenemos de verdadera emergencia social de falta de vivienda, en este caso en alquiler. Hay un poco también quizá de confusión a lo mejor por parte de los vecinos que oyen hablar de vivienda social, porque esto se habla mucho en la calle, ¿no? Es que vamos a tener vecinos que a lo mejor nos van a dar problemas. Se confunde un poco quizá con viviendas de emergencia habitacional, donde la estabilidad de los vecinos no es la misma y las circunstancias no son las mismas. Pues lógico, esto yo les he explicado siempre, ante la desinformación lo que hay que hacer es informar. De una manera o de otra, y yo en este caso me he reunido con ellos a nivel sectorial, individual, hemos tenido diversas reuniones con representantes de ellos, del colectivo de los vecinos que no quieren que vaya allí, y ya les hemos explicado que esta serie de ayudas que vienen con este plan, vienen con unos condicionantes, porque van a ser alquileres a 50 años.
es lo primero. Y esto lo que se quiere es dar una solución para gente que pueda, con esos condicionantes, tener una capacidad económica de mantenerlo. Luego también la parte de que eran para gente de fuera, que era un programa para todo Cantabria. No, hombre, no, se lo hemos explicado, que en el convenio está con mayúsculas, es para empadronados en Santoña, que entren dentro de esos requisitos para que luego, porque ojo, las viviendas que empadronados y además con un mínimo de años de empadronamiento. No, eso no se puede. Ah, ¿no? No se puede, por ley. Eso fue uno de los portavoces, lo puso sobre la mesa, pero es anticonstitucional. No se puede, ni muchísima. La única manera que se puede tener un condicionante de empadronamiento es para votar, que es mínimo un año. Lo demás no. Entonces, aparte de ser empadronados en Santoña, también que nos lo exigen a todos, que somos beneficiarios de esa ayuda, es desde luego, pues el condicionante económico. Se pide una serie de ingresos, entre 2 y 4 el IPREM, que es el índice que hay para las subvenciones y las ayudas, desde luego. O sea, que estamos hablando que lo que se quiere es que esos pisos sean para gente que luego pues pueda mantenerlo. Desde luego, pues como estamos hablando, los chavales jóvenes en su primera vivienda, gente que también pues no tiene, gente de mediana edad que tampoco tiene un sueldo muy alto y que se quiere también dar ese paso, gente que también vive en casas antiguas en Santoña que no son accesibles, pues todo tipo de personas que reúnan esos requisitos económicos que luego le haga que puedan aprovechar, como digo, esos alquileres que son a 50 años. Gente que sí puede pagar un alquiler, pero que a lo mejor no tiene lo que esta sociedad que nos hemos montado ahora te pide para acceder a una vivienda en propiedad, que es una cantidad inicial de dinero muy alta, porque ya no hay hipotecas que te financien el 100%, con lo cual tienes que partir con una cantidad de dinero en tu cuenta de ahorro bastante importante. No lo tienen. ¿Que el chaval de 30 años lo va a tener? ¿O de 25 o de 32? Luego también el movilizar ahora 28 viviendas pues va a abaratar el mercado, desde luego, va a poner más todavía en el mercado y eso también va a ayudar a todos de manera colateral. Entonces yo a todos los vecinos que lo han querido, no solo en los 3 plenos, no solo donde lo hemos tratado, sino donde les hemos dado voz, y ellos han podido... También habéis tenido circos, porque el otro día echaste a un vecino del pleno. Pero lo que te decía antes, en democracia es bueno intercambiar diferentes puntos de opinión. ¿Vale? Pero cuando tú al vecino le das la oportunidad precisamente en el mayor órgano que hay de expresión, que es el pleno de un ayuntamiento, no puedes insultar, ni puedes faltar un respeto. Y además, habiéndose advertido desde el principio, y siendo además, en este caso el otro día, una persona reincidente que ya se le echó en el anterior pleno. Entonces, al final tienes que entender que vale, que está muy bien diferentes puntos de vista y que además el ayuntamiento y el equipo de gobierno ponen las herramientas para que te escuchen, pero la falta de respeto no. Habéis llegado en la corporación, en el ayuntamiento, habéis llegado incluso a valorar la opción de hacer viviendas o hacer esas viviendas en otros lugares, ¿no? Desde el principio... ¿O se puso encima de la mesa? No, desde el principio nosotros, el ayuntamiento solo tenía 3 terrenos, nada más dedicados a lo que es a vivienda pública, 3. 2 eran en esa zona, uno es una especie de triángulo que está pegado a lo que es el túnel de las obras de subfluvial, pero claro, ante el inminente comienzo de las obras de subfluvial era inviable. La otra parte son las inmediaciones de la Casa de Albo, en donde para desarrollar esa zona tienes que contar con muchos propietarios y se tiene que desarrollar toda de una vez. No te da tiempo. Toda de una vez. Urbanísticamente no da tiempo. No te da tiempo. Y luego tenía el condicionante de lo que estábamos hablando, que esto tiene que estar el 30 de junio del 2026, lógicamente porque viene por una subvención, por una ayuda. Y la última era esa, donde va a ir ahora mismo, que ya era una zona que está ya urbanizada y que nos permitía y encajaba como anillo al dedo para ser beneficiarios de esta ayuda que, como digo, viene de Europa, del Gobierno de España y del Gobierno de Cantabria. Las viviendas serán una realidad, ya se ha aprobado la cesión de los terrenos. Venga, más asuntos económicos. Habéis tirado de modificación presupuestaria. ¿Cuánta modificación presupuestaria? ¿Cuánto asciende la cuantía, quiero decir? Bueno, te explico. Esta modificación presupuestaria afecta a los remanentes. A los remanentes, que es la hucha de todos los santoñeses. Ya habíamos llevado una primera modificación presupuestaria y una generación de créditos para habilitar los remanentes en el de agosto, que era 1.300.000, y ahora ya habíamos llevado una fase mucho más ambiciosa, una fase en donde pensamos que Santoña lo necesita, de casi 6 millones de euros, de todo tipo, con obras e inversiones y reduciendo al mínimo lo que es el gasto corriente, ¿vale? Pero para situaciones inmediatas que estamos hablando nada más. ¿Qué vais a hacer con esos casi 6 millones de euros, que es mucho dinero? Pues son 35, por eso he traído... Has traído un Excel muy grande. He traído el Excel muchísimo, pues estamos hablando del plan de asfaltado,
lógicamente en todo lo que son las aceras y las vías municipales, también el plan que tenemos de rehabilitación de edificios, sobre todo que hace mucho tiempo que no llevan rehabilitación, pues como estamos hablando la piscina que está bastante bien. Bueno, todas las piscinas tienen un mantenimiento complicado, el albergue, y luego vamos a instalar también las placas fotovoltaicas, la rehabilitación de la fase tercera del antiguo hospital militar, ¿vale? La renovación sobre todo de plazas públicas, en este caso pues, es una plaza que accede al colegio Ricardo Macías Picabea, que es una plaza que no se ha tocado ni un adoquín desde que iba yo al colegio, Luego, pues, también ampliaciones de aparcamiento, otro tipo de actuaciones en parques infantiles, también el plan que tenemos de eliminación de barreras arquitectónicas para intentar que Santoña sea pues, un municipio accesible o lo mejor en este caso, la primera fase de la instalación de las cámaras de videovigilancia también, un área nueva de esparcimiento canino, rehabilitación del Fuerte San Martín en las baterías, otra creación de un aparcamiento en una negociación con una parcela privada casi en pleno centro, un establecimiento de área de autocaravanas, que es muy importante también darle salida, y bueno, etcétera, 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 porque serían muchísimos, tampoco voy a aburrirte, que son 35 actuaciones, pues como digo, muy importantes. ¿Da tiempo a ejecutarlas antes de que acabe la legislatura? Yo entiendo que al hacer esta modificación presupuestaria de tanto dinero, tratáis de evitar que os pille un techo de gasto y no poder utilizar ese dinero. Bueno, claro, yo lo haría también, por si acaso luego no me dejan utilizar ese dinero, lo saco ahora. Lo acabas de explicar perfectamente, Inés. ¿Pero os va a dar tiempo a ejecutar todo eso? Es que ahora era el momento, ahora es el momento de hacerlo, ahora, porque tenemos tiempo, porque ahora mismo los remanentes nos lo permiten, y luego también lo que hablábamos de las reglas fiscales, nos lo permiten, entonces lo que queremos es ahora afrontarlo, ahora, y no caer siempre, pues, a ver, en lo que nos meten muchas veces a todos los políticos del oportunismo electoral. O sea, estamos casi a 3 años de elecciones, 2 años y medio largos de las elecciones. Todas esas obras van a pillar en elecciones. Hay que hacerlo ahora, pero teníamos que empezar. Yo no soy yo personalmente, empleo mucho rato de este tiempo de tele y de la radio en explicar que como muchas obras son muy largas, o los planes de obras del Gobierno de Cantabria, se acaba de aprobar hoy la cuantía, se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria el miércoles. Para cuando lleguen esos planes de obras, nos ponemos en el final de la legislatura. Yo sí entiendo por qué las obras llegan al final de la legislatura, pero es que esas también van a llegar al final de la legislatura. Pero es que hay que iniciarlas, que no es lo mismo que las tengas diseñadas y que no hayas puesto ni la primera piedra, a que ya las tengas iniciadas, pues prácticamente, como digo, más de 2 años y medio antes de que lleguen esas elecciones, que es lo que no le gusta a la gente, desde luego. Pero tenemos, por ejemplo, en el plan de asfaltados, ¿tenemos el proyecto realizado para poderlo adjudicar, para poderlo licitar y adjudicar, o tenemos que empezar por hacer el proyecto? No, hay algunos de ellos que tienen el proyecto, por lo menos las memorias, que es muy importante, y luego ya dentro de ello avanzar en el proyecto, pero la mayoría de ellos ya van teniendo las memorias, que es, digamos, ese plazo inicial para luego el proyecto, desde luego. ¿A cuáles dais prioridad de esa batería que son 30 y pico actuaciones? Pues no sabría decirte, porque todas de ellas tienen muchísima importancia. Lo que es la rehabilitación de edificios municipales, sobre todo la piscina, es muy importante. También lo que es la eliminación de las barreras arquitectónicas, de hacer un municipio 100% accesible. Pues también lo que hablábamos antes del plan de asfaltados, también mejora de aceras, muchas de ellas. Esta plaza, como digo, que es un acceso al colegio, que más niños y niñas van todos los días, y que es zona de paso también a las instalaciones deportivas municipales. Por esa plaza pueden circular cada día casi 3.000 personas. Entonces, todas tienen su importancia. No sabría decir una que puede ir por encima de otra. Todas tienen su importancia, por eso han derivado en esas 35, y por eso han derivado en esos 6 millones de nuestros remanentes de la hucha de los santoñeses, pues precisamente pues, para mejorarles la vida y marcar el camino ya. A estas inversiones hay que sumar todas las actuaciones que vienen dentro del plan de sostenibilidad turística, que en el caso de Santoña era de 3.200.000 euros. 3 clavados, vale. 3 millones clavados, que también eran otra treintena de actuaciones. 34, en este caso eran 34 actuaciones, en donde, pues nada más entrar, firmamos el convenio, y el mayor problema que había era que muchas de las actuaciones no tienen
la autorización preceptiva y vinculante de las administraciones en donde se va a llevar a cabo, del terreno donde se va a llevar a cabo. Eso fue un O sea, por ejemplo, una autorización de costas o de cultura, ese sí, tipo de autorizaciones. costas, cultura, centro penitenciario, también que hay una de ellas para un posible aparcamiento disuasorio, y faltaban de ellas, parque natural, también muchas de ellas. Y luego lo más importante es que, claro, todas estas licitaciones tienen que ir por administración electrónica, porque estos fondos también son europeos, vienen por el PRTR, el Plan de Resiliencia, Transformación y Resiliencia. Efectivamente, es. Y claro, todas las licitaciones tienen que ir y tenemos que darnos de alta en plataformas de contratación electrónica. Y claro, nosotros cuando llegamos, todavía las mesas de contratación se hacían con sobres. Y hemos tenido hasta enero que modernizar absolutamente todo lo que es el ayuntamiento en materia de administración electrónica y de contratación electrónica. Y eso ha sido lo que más. Y ahora ya se está empezando, hemos creado una página en donde vamos dando cuenta, aparte de las publicaciones en la plataforma de contratación del Estado, cómo se van licitando, pero ahí vamos informando un poquito ¿El Ayuntamiento de Santoña no estaba adaptado a la contratación electrónica? No, hasta enero nada. Hasta enero. He estado con sobres. Con sobres hemos estado. Y eso, quieras o no, pues te puedes imaginar el hándicap para poder avanzar en todo este tipo, no solo en lo que es el PST, el Plan de Sostenibilidad, que es obligatorio, sino también en las otras licitaciones. No, hemos tenido también que, lógicamente, comprar todos los medios audiovisuales para poder hacerlo en el salón de plenos o en otra sala que también tenemos polivalente para ello, pero era obligatorio darse de alta en plataformas, porque esto lleva otra fiscalización y otro control, digo lo del Plan de Sostenibilidad. Sí. En sobres por correo. Hasta enero no hemos conseguido implantar en Santoña lo que es la administración electrónica, sobre todo para estas contrataciones. Y eso también me llama la atención, que no existiese la contratación electrónica, pero que se tarde más de un año en conseguir implantarlo. Sí. Es muy complicado porque también ha habido que contratar cursos de formación. Eso es muy importante. A los propios trabajadores. Claro, ¿no? Nosotros podemos ir avanzando a la hora de comprar lo que es, bueno, a la hora de la logística, podemos ir comprando pantallas, podemos ir comprando proyectores, podemos ir comprando... Pero claro, si nosotros no tenemos al personal formado, mal lo vamos a hacer. Y ¿vamos a tiempo con el plan de sostenibilidad turística? Porque la oposición ya ha dicho en más de una ocasión que se van a perder esos 30 millones de euros, por Dios, ya podrían ser esos 3 millones de euros. 3 millones. Bueno, nosotros sí que estamos trabajando porque también lleva un condicionante, igual que lo que hablábamos antes de los fondos europeos. Llevan plazos. Exactamente igual, es lo mismo, hasta el 30 de junio del 26. Yo al respecto de los plazos, pues aparte de tener siempre reuniones periódicas con la técnico de la consejería, yo me reuní la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, semana y media, con la presidenta del gobierno, para tratarla pues también de este tema y de muchos más. Entonces, claro, aquí estamos hablando que el plan de sostenibilidad es el plan para Cantabria, en global, que son 60 millones de euros, ¿vale?, en los diversos planes aprobados en el 22, en el 23. Entonces, claro, como comprenderás, pues todos nos ha pillado de nuevo, todo. Entonces estuvimos hablando de los posibles escenarios, de las posibles prórrogas y luego también de cómo podíamos nosotros agilizarlo y complementar o implementar a las 2 funcionarias, pues también con más personal para que pudiéramos, pues todos, Aquí no es absolutamente uno que vaya mejor, otro peor, siempre, a ver, va alguno más avanzado, pero es que al final se trata todo como un global, es el plan de sostenibilidad para Cantabria. Y bueno, nos dieron pues, para nosotros grandes esperanzas, va a haber reuniones dentro de poco sectoriales con la Junta que se encarga de llevar todo esto en el Ministerio. Vamos a tener una el día 8, ahora, en esta semana, y luego va a haber otra también a finales de mes, pues donde vamos a poner todo encima de la mesa, cómo estamos, a dónde queremos ir, y poniéndolos, como decía antes, en todos los escenarios, desde luego. Pero sí que, por parte de Santoña, nosotros estamos avanzando, vamos bien en los plazos, nos gustaría ir mejor, pero como todos los municipios, desde luego, pero era complicado por esas circunstancias que te he comentado. Estábamos, cuando llegamos, abriendo sobres, estábamos.
Dices que la reunión con la presidenta ha sido bien. Yo no sé, yo no tengo ni idea, ¿eh? ¿En el plan de sostenibilidad turística existe la posibilidad de que se amplíen plazos o que haya prórrogas? Sí, sí, sí. Sí, pero siempre trasladando, lógicamente, la preocupación o el estado o las circunstancias también de una comunidad. No es decir, yo voy a pedir la prórroga para el plan del Saja Nansa. No, la prórroga sería para toda Cantabria, desde luego. Y ahí a nosotros nos dieron grandes esperanzas, pues porque también, aunque todos estos fondos europeos pues, no son como los españoles, digamos, que te pueden dar una moratoria, pero bueno, tienen que entender que nosotros también, en este caso de la materia de administración electrónica, estábamos como estamos, y que ellos vean que han ido avanzando, que se están sacando licitaciones, porque te dan una baremación, dependiendo de si tienes la memoria, de si ya tienes apartada lo que es la consignación presupuestaria, los ejercicios contables, si lo tienes licitado, bueno, si está en licitación o si lo tienes ya concluido. Y entonces nosotros lo que vamos a intentar es acelerar un poco los plazos para que esas baremaciones pues cada vez sean más altas y que puntuemos más de cara al final a lo que nos puedan exigir. Y el Ayuntamiento de Santoña tiene capacidad, ahí hay 30 y algo proyectos. 35. En el del plan de sostenibilidad turística son 34. 69 en total. El Ayuntamiento de Santoña, más allá de tener un sistema de contratación electrónico del que carecía, ¿tiene capacidad para empezar a mover toda esta cantidad de contrataciones? Porque hay algunos proyectos, miraba así por encima, plan de asfaltado, 700.000 euros, joder, que son gordos. O sea, esa es una licitación importante. Son muy gordos. No es lo mismo el pliego de condiciones para licitar una obra de 700.000 euros que el pliego de condiciones para licitar una obra de 30.000. No, son muy gordos, son muy gordos. Bueno, y luego estábamos hablando también la mejora de infraestructuras que tenemos, de lo que te decía antes también de las instalaciones deportivas, que es 500.000. O la nueva fase de Chiloches, que será un dineral también. Eso es, entonces es bastante, sí, en el antiguo hospital militar 400.000. Vale. Entonces sí que nosotros, como siempre, lo que se necesita es la implicación de todos y el trabajo de todos. De momento nosotros nos deshacemos en elogios del trabajo de todos los técnicos, desde luego, si no, no podríamos avanzar. Estamos trabajando con ellos codo con codo, que es fundamental, tanto con los técnicos municipales, con los técnicos en este caso del plan de sostenibilidad, los técnicos de turismo del Gobierno de Cantabria, y luego en este caso también pues con nuestros técnicos, aunque también hemos dejado, lo apartamos en el anterior pleno de agosto, algo de remanentes para contratación de memorias y proyectos externos también. Vale, al remanente de, eso era lo siguiente que te iba a preguntar, al remanente de tesorería de Santoña, que es un poco el dinero ahorrado, ¿le queda todavía remanente? 3 millones. Vale, todavía quedan 3 millones. Nos quedan 3 millones. ¿Y tiene pensado el equipo de gobierno gastarlos a lo largo de esta legislatura o dejarlos ahí para por sí? Bueno, vamos a ver, porque también de esos, cuando saquemos el presupuesto, la mayoría de lo que generaba estos remanentes era que se amortizaron todas las plazas, que se publicaron todas las plazas, ¿vale? Y no se fueron sacando. Entonces ha ido acumulando más remanente, más hucha. Entonces veremos con el presupuesto que vamos a elaborar para el 2025, veremos también, me imagino que habrá licitaciones que tenderán a la baja y también volverá a la hucha, pues veremos. Lo que sí queríamos, lógicamente, es dejar siempre pues algo, y 3 millones, bueno, es bastante colchón dentro del remanente y de la hucha de todos los santoñeses. Sí, bueno, que, ojo, un ayuntamiento no tiene por qué tener dinero ahorrado, que no es una casa, pero... No debe. Eso es, que no es la economía no es la economía de un hogar, No debe. Y además un ayuntamiento puede, y a veces debe endeudarse, depende para qué. No en demasía, pero depende para qué. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Inés. Has mencionado plazas, para que nos entiendan en casa. Los presupuestos contemplan ¿cuántos trabajadores hay en el Ayuntamiento de Santoña? 100, vamos a poner. Unos 110, mira, más o menos. Más o menos se ha atinado. 110 trabajadores. El presupuesto obligatoriamente contempla el dinero que se gasta en el salario de esos 110 trabajadores, pero a veces ocurre que de esas 110 plazas a lo mejor solo hay cubiertas 80. Y tienes 30 que no están cubiertas y eso es dinero, como dices, que va a la hucha. O hucha. algunas que queremos amortizar también, que es importante. O algunas y eso ya es que ya no me hacen falta, desde luego, y las amortizar, eliminarlas. Vamos a decir así, no me hacen falta, pues porque igual se ha extendido. Porque a lo mejor teníamos un sereno y está contemplado y ya los serenos no funcionan, por ejemplo. Igual ese servicio se va a externalizar y no hace falta. Y entonces también va a generar pues más remanentes. ¿Tenéis idea? Me ha parecido entender que tenéis idea de cubrir las plazas que están sin cubrir. Sí, la mayoría de ellas sí, sobre todo en la policía.
En la policía bueno, ya se lo hicimos Bueno, llegar. han entrado varios policías hace poquito. Sí, pero al final la sangría por la ley de movilidad, o cuando ellos cumplen 55 años, que pueden pasar a la segunda actividad, o ya no están en la calle, nos hace que nos sangren a los municipios más pequeñitos, bueno, que nos penalizan con esas leyes. Entonces, al final, entran 7, se van 8, entran 3, se van 4, y al final estás en la misma. Para eso, nada más entrar, nos fuimos a reunir con Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia, y fuimos, además, dicho por ella, el ayuntamiento que más ha impulsado y más ha peleado por la convocatoria de la oposición única para toda Cantabria. Que es muy importante. ¿Por qué? Porque los municipios estábamos formando policías, pagando policías, y entonces, como decía, principalmente por esa ley de movilidad, a los 2 años se nos van. Y entonces, claro, en un principio tan básico de un ayuntamiento, en un pilar como es la seguridad, pues claro, nos estamos viendo afectados todos. Ya se han iniciado todos los procesos, quieren en el año 2025 hacer la primera convocatoria, y para nosotros es fundamental. Pero tenemos que, entre ese impasse, tenemos que empezar a cubrir esas plazas en el presupuesto, que siempre en los gastos, el capítulo 1, el más importante, suele ser el del personal. ¿Cómo estáis vosotros, así internamente, el equipo de gobierno? ¿Cómo os habéis adaptado a esa marcha de uno de los concejales del Partido Popular? ¿Os habéis tenido que repartir las tareas? ¿Os pilló además en vísperas de fiestas? Y además, que te dimitió el concejal en un pleno, quiero decir, que es que porque esto me pilló en verano, pero más fregado que sé, ¿cómo lo lleváis ahora? Bueno, la verdad que al final este tipo de imprevistos, porque la dimisión de Alberto pues fue un imprevisto, pues tuvimos que paliarlo con mucho esfuerzo y con mucho trabajo en equipo, desde luego. Casi todas hay que alabar el trabajo de todas las concejalías, o la mayoría de las concejalías que han colaborado en lo más inmediato, que era sacar las fiestas patronales, unas fiestas patronales que, como tú conocerás, son unas fiestas patronales de 12 días, incluyendo las que se entienden de Santoña y las del barrio de Piedrahita. Siempre las estamos esperando con muchísima ansia a que lleguen y expectación, y hubo que montar unas fiestas en un mes. En un mes y medio, y eso solo se consigue porque además ahora el balance que hubo a toro pasado de las fiestas en todos sentidos, el nivel de satisfacción, el nivel de la población fue muy bueno, y se consigue nada más con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo y coordinación entre las diferentes concejalías, desde luego. O sea, ahora las cosas están bien. Sí, ahora hemos ido por lo menos ahora ya avanzando, ahora ya tenemos ya oficialmente la concejala, en este caso, que es Vanessa Sanemeterio, la concejala de festejos, y las otras concejalías que ella dejaba, que eran las de servicios, empresas y mercados, están también por el concejal entrante del PP, que es Leoncio Calle, o Fito Calle, vamos a llamarle así. Suso, o Jesús, vamos a llamarle así. Vamos a llamarte así. Jesús Guyart, Suso, alcalde de Santoña, muchas gracias por habernos visitado esta noche con ese Excel de los 34 proyectos que tenéis, 35, perdón, que tenéis encima de la mesa, con ese remanente de tesorería que habéis aprobado el otro día en pleno. Gracias por haber visitado el plato de 11TV. Un placer, como siempre, Inés. Hacemos un pequeño alto nosotros en el camino, teníamos que hacer parada en Santoña porque era un pleno, como he dicho antes, con mucho mondo, teníamos mucho que contar, hacemos una parada ahora y seguimos contando cosas.